Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Antes que nada, gracias por recibirnos aquí en la sede del partido. Al contrario, muy agradecido de que estés aquí con nosotros en este Salón Presidentes. Pero a lo mejor no te gusta lo que te voy a preguntar. A ver. ¿El PRI está muerto? ¿Está agonizante? ¿O está nada más en terapia intensiva, Claudia? Hombre, el PRI no está muerto ni agonizante de ninguna manera. El PRI tuvo una derrota, la más dura que hemos tenido el 1 de julio, pero estamos muy claros de que esta derrota nos obliga a hacer un proceso muy auténtico y autocrítico de reflexión y de deliberación. Pero tampoco podemos perder de vista que incluso después de esta derrota, que insisto, para nosotros tiene implicaciones muy profundas y por eso igual de profundo habrá de ser el proceso en el que estamos deliberativo y de reflexión, tenemos 12 gobernadores, tenemos presencia, sí pequeña en relación al pasado, pero presencia sólida en el Congreso de la Unión, tenemos presencia en todos los ayuntamientos, en los congresos estatales, tenemos más, si me permites, Ricardo, más que la oposición cuando ganó el gobierno federal. Y esa es una fuerza territorial importante que hay que cuidar, que hay que buscar crecer, pero eso no lo vamos a poder hacer con efectividad si no concluimos bien nuestro proceso interno de reflexión, de fortalecimiento, de acercamiento con las bases y con la gente. Para cerrar el capítulo del 1 de julio, ¿qué fue lo que falló? ¿La estrategia, el equipo de campaña o el candidato? Mira, como cualquier elección, la verdad es que hay causas múltiples que inciden en el resultado. Justamente estamos ahora en ese proceso, digamos, de diagnóstico interno, preguntándole a todos los priistas, a los sectores, a las organizaciones, qué piensan y cuál es su punto de vista de por qué tuvimos este resultado. En mi punto de vista, hay factores externos, incluso internacionales, hay factores nacionales y hay muchos factores internos, que es lo que nosotros estamos muy interesados en poder poner en la mesa y abordar, rectificar o modificar. Creo que es un tema que tiene que ver no solo con estrategias específicas en este proceso electoral o decisiones del proceso electoral, sino de razones que tuvieron pues más tiempo. Hemos venido perdiendo competitividad en las elecciones en los últimos años y todo eso pues tuvo un efecto acumulado también para esta elección. Decisiones internas o mecanismos internas en la selección de candidatos o en la toma de decisiones que también no son de este proceso, sino también tienen una vigencia anterior. Entonces, muchas causas, muchas razones de diversa índole y sin duda estrategias específicas que en este proceso electoral pues no dieron el resultado que queríamos. ¿Qué tanto de los propios errores del partido que, si bien en décadas pasadas, hay que reconocerlo, construyó instituciones muy importantes en este país? ¿Qué tanto de estos errores de los, digamos, las 2 décadas recientes, en donde pareciera ser que empezó a haber una distancia entre la realidad nacional y el propio partido, y qué tanto del llamado fenómeno del tsunami de Andrés Manuel López Obrador? Veo que te sonríes, ¿por qué? No, porque son cosas que hemos estado debatiendo internamente y que hemos estado hablando entre los priistas, que hemos estado pensando los priistas. ¿Dónde poner pues la lupa? Sin duda hay esto que tú refieres como el tsunami, había una tendencia favorecedora constante durante mucho tiempo para el hoy presidente electo y el proyecto que él representaba, y no escapamos tampoco a ese fenómeno, si tú así lo quieres ver, que también tiene que ver con un fenómeno mundial de pérdida de, digamos, de confianza entre la ciudadanía y los partidos tradicionales, pero también Hablas, nosotros... por ejemplo,
del surgimiento de partidos emergentes, Podemos, Ciudadanos en España, supuesto, Macron. El propio tema de Macron, en incluso Francia. el Brexit o incluso la elección de Donald Trump. Un hartazgo de los partidos tradicionales y de la política. Tienen un gran componente en ese sentido, ¿no? De distancia o de rechazo a los partidos tradicionales, a las formas tradicionales. ¿Pero por qué? ¿Por ineficiencia o por errores o por corrupción o pues abrazamiento? Mira, es un poco de todo. Primero porque los partidos históricos como el nuestro somos partidos grandes, somos partidos de estructuras con un énfasis en las estructuras permanentes, territoriales y demás. Y hoy la ciudadanía es más participativa, es más fluida, hay canales de participación o de debate. Hablas de las redes, por ejemplo, las redes sociales. Y nosotros no nos hemos adaptado con la rapidez a las transformaciones que la ciudadanía ha experimentado. Pero lo más importante para nosotros en este proceso y para lo que viene, Ricardo, es voltearnos a ver a nosotros. Es ponernos un espejo enfrente y es lo que estamos haciendo ahora. Pero eso es duro, Claudia. Lo van a hacer porque a veces cuesta trabajo verse francamente ante el espejo. Yo creo que siempre cuesta trabajo, sí. Pero hoy estamos obligados. Estamos obligados pues porque el resultado sí fue muy duro para nosotros y eso nos obliga a aceptar que no podemos postergar una discusión de veras interna. Estamos organizados de la manera que tenemos que organizarnos en el siglo XXI. No estamos alejados de nuestra propia militancia, que no se sintió desde hace tiempo representada en las decisiones que venía tomando el partido, la forma en la que nos estamos relacionando con la ciudadanía, con los gobiernos, el federal o los estatales o los municipales, como partido. Es una forma que genera confianza en la gente. No pudimos, por ejemplo, plantarnos con decisión para reprochar casos de corrupción que involucraron a algunos de nuestros militantes. Entonces, todo esto lo tenemos que revisar, lo tenemos que aceptar y tenemos que transformar de manera muy rápida nuestro partido para que se adapte a las exigencias del siglo XXI. Yo te lo pondría en estos términos. El PRI está concluyendo apenas el siglo XX y tenemos que situarnos en el siglo XXI. Tenemos que dejar atrás formas, mecanismos, modos, y fondos que en el siglo XX nos fueron muy útiles, pero que hoy, en el siglo XXI, necesitamos replantear. Y es un proceso en el que estamos, que nos va a tomar meses, pero que estamos muy dispuestos a hacerlo. Fundamental, me parece, tenemos que darle una centralidad a la militancia. Hace tiempo que la militancia, las bases del PRI reclaman tener mayor espacio y mayor incidencia en la toma de decisiones del partido, tanto lo que se refiere, por ejemplo, para elegir dirigencias o para designar candidatos. Creo que tenemos que abrir con mayor decisión el espacio, digamos, de participación democrática de la militancia. Tenemos que incorporar la voz de la militancia de manera más permanente todo el tiempo a las decisiones del partido. Y creo que eso es una cosa central. Un partido que está pues sólidamente anclado en la convicción de su militancia, es un partido que mantiene fortaleza. Y ahí hay una tarea, creo que pendiente y urgente que atender. Un tema que, bueno, tiene que ver con esto que tú refieres de la reforma electoral que le toca a Reyes Heroles, pues es justamente el de entender que hay que abrir espacios institucionales para que se exprese la pluralidad. Para que la pluralidad, lo mismo en un sistema de partidos que en una vida dentro de un partido, existe y demanda ser escuchada y demanda espacios y mecanismos de incorporación a la discusión pública. Y creo que ese es un tema que tendremos que abordar en lo interno y también en este nuevo panorama político donde se replantea el sistema de partidos mexicano. ¿Cuál será la actitud del PRI frente al gobierno de López Obrador y de Morena? Mira, primero entender como lo entendemos y asumir de manera muy clara que la ciudadanía le dio ese respaldo al proyecto que encabeza el presidente electo. Un respaldo claro a través del voto. Le dio el respaldo a su proyecto desde el Ejecutivo y se lo dio también en el Legislativo, le dio el mecanismo institucional para poder hacer realidad esa visión
que la ciudadanía respaldó. Entonces, entender que somos una oposición. Y eso es lo primero, y suena obvio, pero no lo es. Hay que entender que somos oposición. ¿Será una oposición sistemática a todo lo que No, emana del gobierno? Porque nuestra formación justamente es tener una gran lealtad con el Estado mexicano. Y tener lealtad con el Estado mexicano para el PRI hoy, en nuestra condición de oposición, significa entender que en un sistema democrático las oposiciones tienen un papel que jugar. Por un lado, expresan también la visión de una pluralidad que no se ve representada en la mayoría. Hay que darle voz a esa pluralidad. Hay que responderle a la confianza de los mexicanos que votaron por nosotros. Y también hay que saber sumarse cuando las propuestas de una mayoría son lo que en congruencia y con convicción creemos que le conviene a México, pero también alzar la voz con valentía cuando no sea así. Entonces, entender el papel de oposición en el sistema democrático y asumirlo con lealtad, con sentido de firmeza y de valentía y con una posición crítica, cada cosa en su mérito, ni todo sí, ni todo no. Finalmente, algo que debí tal vez preguntarte al principio. ¿Te asusta esta responsabilidad? Estás en la presidencia del PRI en lo que tal vez sea el momento más crítico de la historia, aunque dicen que las crisis también significan oportunidades. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Cuáles los propósitos fundamentales del partido, tus propósitos, y por qué quienes han mostrado un rechazo abierto hacia el PRI todavía podrían darle una posibilidad de vida y de propuestas para México? ¿Qué les dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Primero, no me asusta este reto. Sí es un reto, pero es ante todo una oportunidad. Yo soy una mujer de principios y de compromiso y le debo todas mis oportunidades a mi partido. Este es el momento donde hay que trabajar en él para fortalecerlo, para reformarlo y mejorar. Tenemos el reto de acercarnos a nuestra militancia y a la gente que vuelva a creer en nosotros y en nuestro proyecto, recuperando nuestra esencia, el servicio social, la vocación social, para transformar la vida de millones de mexicanos. Y vamos a estar en esto los siguientes meses con mucha decisión, con mucha autocrítica, pero también con mucha determinación. Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, gracias por esta conversación. Este espacio, lo sabes, ha estado y seguirá estando abierto, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Te tomo la palabra para ir platicando en los siguientes meses de cómo vamos evolucionando en este proceso. Claro, subsecuentemente, por supuesto, le daremos seguimiento a todo lo que representa esta vía. Gracias, Claudia. Gracias, Ricardo. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía. Pero yo creo que, sobre todo, estarás de acuerdo, lo que más apreciamos quienes estamos de alguna manera en el foro público es la confianza, ¿no? Claro. Gracias por su confianza. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.